presidente ucraniano se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de alcanzar el fin de la guerra, pero dice que su país todavía necesita urgentemente más suministro de sus aliados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este viernes con los principales líderes militares de Estados Unidos y más de 50 países socios para presionar a Occidente para que le brinde más apoyo armamentístico. En su intervención en la cumbre del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en la base aérea alemana de Ramstein, el líder ucraniano elogió la incursión de 1.300 kilómetros cuadrados de sus fuerzas armadas en la región rusa de Kursk, celebrando no solo una ventaja militar, sino una importante victoria simbólica. Él, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, se está preparando para lanzar una nueva ofensiva contra nuestra ciudad de Sumy y hemos dado un vuelco a la situación y estamos llevando la guerra a Rusia a través de nuestra contraofensiva, dijo Zelensky. El mandatario ucraniano continuó diciendo que Ucrania quiere poner fin a esta guerra y que la paz debe ser el resultado final. La cumbre se convocó después de que Washington anunciara que proporcionaría otros $250 millones, 225 mil millones de euros, en asistencia de seguridad a Kiev. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, describió la situación actual como un momento dinámico en la lucha de Ucrania contra Rusia, ya que Kiev lleva a cabo sus primeras operaciones ofensivas de la guerra en suelo ruso, mientras se enfrenta a una amenaza significativa de las fuerzas del Kremlin cerca de un centro clave en la región del Donbass. Austin advirtió que si bien la incursión en Kursk ha puesto a Rusia a la defensiva, sabemos que la malicia de Putin es profunda. Los recientes ataques aéreos mortales de Rusia han hecho que Zelensky redoble sus llamamientos para que los Estados Unidos afloje aún más las restricciones sobre el uso de su equipamiento militar. Ucrania quiere aumentar su capacidad para atacar con un mayor rango de alcance sobre el territorio ruso. Sin embargo, se esperaba que el enfoque principal de la reunión cumbre fuera el abastecimiento de suministros de defensa aérea y artillería y el apuntamiento de la base industrial de defensa interna de Ucrania. Los países socios occidentales están trabajando con Ucrania para obtener un misil sustituto para sus sistemas de defensa aérea S-300 de la era soviética, dijo Austin. El gobierno ucraniano ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que Irán esté transfiriendo misiles balísticos a Rusia, según un comunicado emitido este sábado por el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Esta inquietud surge en un contexto de creciente tensión en el conflicto en el este de Ucrania. El comunicado ucraniano subraya la alarma del país respecto a las informaciones publicadas por medios internacionales sobre una posible transferencia de misiles balísticos de corto alcance de Irán a Rusia. Esta información ha sido corroborada parcialmente por fuentes oficiales estadounidenses y europeas, según el diario The Wall Street Journal. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Sabet, advirtió que una transferencia de este tipo representaría un significativo incremento en el apoyo de Irán a la invasión de Rusia a Ucrania. Sabet también expresó su preocupación por la profundización de la alianza de seguridad entre Rusia e Irán desde el inicio del conflicto. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha instado a Irán a abstenerse de suministrar armas a Rusia, calificando a este país como un estado agresor según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Ucrania ha advertido que si se confirma la transferencia de misiles, esto podría tener consecuencias devastadoras para las relaciones bilaterales entre Ucrania e Irán. El comunicado también recuerda que durante más de 2 años, Ucrania ha sido víctima de ataques rusos con diversas armas, incluidos drones de fabricación iraní. Además, señala que una mayor cooperación técnico-militar entre Rusia e Irán representa una amenaza grave no solo para Ucrania, sino para toda Europa, Oriente Próximo y el mundo en general.
Finalmente, Ucrania ha hecho un llamado a la comunidad internacional para aumentar la presión sobre Teherán y Moscú con el fin de proteger la paz y la seguridad global. En este sentido, el gobierno ucraniano exige que Irán cese completamente el suministro de armas a Rusia para demostrar su compromiso con la paz y su no participación en el conflicto. Se informa que las fuerzas rusas han tomado el control de la localidad ucraniana de Kalinove en la región de Donetsk, informó este sábado en un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. Como resultado de las acciones militares activas de la agrupación militar Centro, fue liberada la localidad de Kalinove en la República Popular de Donetsk, señala la nota castrense. Según los militares rusos, el enemigo perdió a 470 hombres en un día en la zona de responsabilidad de la agrupación Centro, a cuyo cargo corre la ofensiva en la región de Donetsk. Kalinove, situada entre los bastiones de Torens y de Pobrovsk, se suma a otras localidades conquistadas por Rusia desde la intensificación de su ofensiva en el Donbass durante las últimas semanas y que se ralentizó en los últimos días según Kiev. De acuerdo con el proyecto ucraniano Deep State, el ejército ruso ha tomado bajo su control unos 355 kilómetros cuadrados en Donetsk y la vecina Lugansk durante el mes de agosto. El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que unidades del Grupo de Fuerzas Este han liberado la localidad de Prechistovka, en la República Popular también de Donetsk, donde además han ocupado líneas y posiciones más ventajosas. Asimismo, ha recalcado que las fuerzas rusas han causado bajas en 2 brigadas de infantería motorizada ucraniana en el marco de los combates en la zona, donde han repelido 10 contraataques por parte de grupos de asalto de Kiev. Donetsk, junto con Gerson, Lugansk y Zaporilla, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, y Donetsk y Lugansk, centro de un conflicto con el ejército ucraniano desde el año 2014, fueron anexionadas en el mes de octubre del año 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión del año 2014 de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó esta semana que hace tiempo Rusia no había tenido semejantes adquisiciones territoriales en Ucrania como la que ha conseguido durante las últimas semanas, pese al inicio de la ofensiva enemiga en la región rusa de Kursk. Por otro lado, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, aseguró ayer a la cadena CNN que en los últimos días las fuerzas rusas no habían avanzado ni un metro hacia el bastión de Pobrovsk. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus reacciones y sus comentarios con respecto a esta noticia.